Bueno, tal como habíamos anunciado en este segundo espacio estelar del día, tenemos al economista José Rijo Presbot, experto en temas presupuestarios. Tenemos que ir al grano seguido. ¿Cómo que nos estamos endeudando este año? Buenos días. Hola, buenos días. Un placer, como siempre. Mira, el gobierno tenía que buscar este año 232.000 millones de pesos. Tiene que buscar. Y se aprobó una ley para emisión de bonos por 190.000 millones de pesos, con la posibilidad de llevarlo hasta 232.000 millones de pesos. De eso solamente se ha podido colocar 42.000 millones de pesos. Es decir que al 28 de febrero, en 59 días, el gobierno nada más ha podido lograr 44.000 millones de pesos de endeudamiento. Y eso indudablemente se queda corto con las aspiraciones, porque apenas representa cerca de un 9-10% del total que hay que buscar para todo el año. Y una limitante es que hubo una acción de inconstitucionalidad de la ley de emisión de bono establecida por Conciencia Nacional, un grupo que cabeza don Manuel Esquia Guerrero y don Elogio Santaella, y una comunicación el 8 de febrero a la presidencia de inhibirse, a propósito del término, ¿no? Sí. De inhibirse de emitir bonos hasta tanto el Tribunal Constitucional no declare si es conforme o no la Constitución esa ley. ¿Por qué se entiende que hubo una violación de...? Hay varios aspectos constitucionales, hay una delegación por parte del Congreso en el Poder Ejecutivo y las funciones del Congreso son indelegables. Y por otro lado, se ataca el procedimiento porque se aprueba una ley declarada, aprobada en el Senado, pasa a la Cámara de Diputados, se aprueba en primera lectura, se declara de urgencia, se conoce el mismo día y no se le da la oportunidad a que todos los legisladores que por alguna u otra razón no estuvieron presentes, legislar en torno a esa ley, lo cual es un procedimiento que violenta porque tiene que darse un día por lo menos al declararse de urgencia una ley. Entonces hay ataques muy fuertes, de mucha consideración constitucional y del sistema financiero del Estado. Rijo, el presidente Medina no se refirió al endeudamiento de la República Dominicana en su rendición de cuentas. ¿Cuál rendición de cuentas? Bueno, en su discurso del 27 de febrero, digámoslo así, no hubo. Aplatanado. ¿En qué situación estamos? Mira, de acuerdo a las cifras oficiales, al 31, que son las cifras que se tienen al 31 de enero, la deuda es del 50.6% del PIB, según el gobierno. Eso significa 41.000 millones de dólares. Pero, de acuerdo a nuestros datos y a la sincerización de la deuda, anda por encima de los 43.000 millones de dólares, que significa un 54% del Producto Interno Bruto. Para otros economistas que incluyen deudas, por ejemplo, cuando decimos deuda del 54% es una deuda consolidada, es decir, la deuda del sector público no financiero y la deuda del Banco Central. Porque mucha gente nada más habla de la deuda del sector público que anda en los 32.000 millones de dólares aparente. Porque hay deudas que no se registran, ¿no? Hay gastos que generan deudas que después se transfieren, como pasó este año, de lo que se llama disminución de cuenta por pagar, que para este año son 66.000 millones de pesos. Esos 66.000 millones de pesos debió de haberse contemplado como parte de la deuda, pero no se contempla porque no se registra como tal. Y se pone para pagarla en el año siguiente. Para que tengamos una idea de esto, en el año 2010, esa deuda administrativa, esa deuda de disminución de cuenta por pagar, eran 174 millones de pesos. Fueron 174 millones de pesos. Y este año son 66.000 millones de pesos. Con el agravante de que no se cumple tampoco. ¿Cuándo eran 174 millones? En el 2010. Y ahora 66.000 millones de pesos, ¿no? Y lo grande es que no se cumple. Porque, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas hay 17.000 millones de pesos de cuenta por pagar. De eso, 14.400 millones son de suplidores y contratistas del Estado, que le echaron un fiado el año pasado y le deben ese dinero. De ese dinero, a los 2 meses nada más habían pagado unos 224 millones de pesos.
Otra deuda que tiene era una deuda con el peaje sombra. Porque el peaje sombra tiene una deuda pendiente de 2.665 millones de pesos. Eso es Samaná. Eso es Samaná. Y a eso le pagaron 1.309 millones. ¿No estaría eso entre las investigaciones que le estaba haciendo a Díaz Rúa la fiscal Jenny Berenice Reynoso y que la Suprema Corte de Justicia obligó a detener esas investigaciones, en lo cual estaban 3 de los jueces que van a ser confirmados y que no han sido cuestionados? Es probable. Porque para este año, además de esos 2.600 millones de deuda del año pasado, este año para el subsidio del peaje sombra hay 3.567 millones de pesos. Y a eso no le han abonado ni un peso todavía. O sea que serían 5.000 millones Sí, con la deuda. Con la deuda atrasada. Es decir, de peaje sombra solamente. Pero eso no se registra como deuda, ¿no? Por otro lado, hay un aspecto que yo no quiero dejar de mencionar, es que la deuda se está ahogando la inversión social. Y para que tengamos una idea, de pagos de intereses, al 28 fueron 20.589 millones de pesos, solo de intereses. Eso representó un 126% más que lo que se invirtió en salud. Entonces, cuando tú tienes que dedicar tanto dinero al pago de intereses, tú no puedes atender las necesidades fundamentales. Por lo tanto, hay que transformar el modelo. Pero entonces hay un ciclo y un círculo vicioso. Si tenemos la deuda, hay que pagarla, porque si no la pagamos, nos endeudamos más. Entonces, ¿hay una salida? Sí, el pacto fiscal, la transformación, la reestructuración del Estado, pero para eso hay que cambiar la composición de las relaciones de poder. Porque mientras el Congreso esté dominado absolutamente por el Poder Ejecutivo, no se va a cambiar esto, no se va a cambiar este modelo. No, y además habría que hablar del gasto, que el gobierno no quiere. está interesado en. Mira, por ejemplo, ellos en publicidad y propaganda, al 28 se gastaron 654 millones de pesos. En lo que va de año. A febrero, al 28 de febrero. ¿Al febrero del 28 sí, cuánto? 654 millones de pesos. Es decir, a 1 millón y pico diario. Diario. 1 millón y pico diario, no, 11 millones de pesos. 11 millones diarios. 11 diarios. Ahora, ¿cuánto se gastó en equipo médico? Por eso es que uno oye gente diciendo, el procurador se creció. No, ¿y cuánto se gastó en equipo médico y de laboratorio hoy? 459.000 pesos. Gracias. Bueno. Las prioridades. Muchísimas gracias, José Rijo, por haber estado con nosotros esta mañana. Una entrevista más breve de lo que habíamos pensado y ya sabemos por qué. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos cada mañana aquí. Nos encontramos de nuevo a las 6 por Telesistema Canal 11, mañana a las 6 de la mañana.